Nuestro mundo está lleno de maravillas, algunas que ya conocemos y otras que nos dejan sin entender nada. Imagina lugares tan curiosos que incluso los científicos más destacados quedan perplejos, desde monumentos históricos con leyendas no resueltas hasta paisajes que desafían la lógica. Estos lugares generan interminables dudas. Entonces, ¿estás listo para explorar? Prepárate, porque vamos a viajar por 20 lugares en la Tierra que, a pesar de todos nuestros avances científicos, siguen siendo un completo misterio. Pero antes de empezar, deja tu me gusta y suscríbete al canal. 20. Isla Embaitenet, Kenia, la isla sin retorno. En la inmensidad del lago Turkana, en Kenia, se encuentra la siniestra isla de Embaitenet. A menudo pasando desapercibida debido al gran tamaño del lago, esta isla ha ganado una reputación escalofriante que ha intrigado tanto como repelido a los visitantes durante generaciones. Los lugareños cuentan historias de su maldición que le han valido el apodo de Isla sin retorno. Este no es solo un nombre elegido por su efecto dramático. La historia registra la misteriosa desaparición del explorador inglés Vivian Fuchs, junto con su equipo, en 1935. La expedición tenía como objetivo descubrir los misterios de la isla, pero nunca más se les volvió a ver. La extrañeza de la desaparición solo aumentó la fama de la isla. Las historias hablan sobre el cráter central de la isla, donde aquellos lo suficientemente valientes como para entrar son alcanzados por rayos. Los más escépticos descartan estas historias, pero es incuestionable que nadie se atreve a visitar el lugar. Fotografías aéreas revelan restos de antiguas cabañas, pero ninguna expedición moderna ha sido documentada. Y como nadie ha regresado de allí para contar la historia, solo podemos imaginar si se trata de la ira de la naturaleza, una base alienígena oculta o tal vez el peso de la historia que mantiene los secretos de la isla de Embaitenet envueltos en misterio. 19. Anillos de concreto nazis, Alaska. Durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de los vientos helados y terrenos nevados de la costa norte del estado estadounidense de Alaska, los nazis levantaron misteriosos anillos de concreto. Estas estructuras macizas, reliquias de una época pasada, intrigan a los historiadores y teóricos de la conspiración. El propósito detrás de su construcción sigue siendo un misterio. Algunos expertos creen que estos anillos sirvieron como bases para artillería rotativa o armamento antiaéreo, dada la reputación de los nazis con avances tecnológicos militares. Sin embargo, el misterio se profundiza a medida que otros proponen teorías más atrevidas, que van desde que estas estructuras sean conductores para dispositivos antigravitacionales hasta incluso refugios de armas secretas, como la enigmática Die Glock, también conocida como la campana. En la posguerra, la Unión Soviética reclamó la posesión de la región, aislando estos lugares y negando el acceso al público y a los académicos. Esta acción de los soviéticos solo avivó más las teorías de la conspiración. ¿Por qué los soviéticos restringirían el acceso si no hubiera algo de inmenso valor o algún secreto que esconder? Estas reliquias de concreto en la costa de Alaska continúan generando curiosidad y fascinación, sirviendo como un ejemplo de un pasado devastado por la guerra y repleto de los misterios que persisten en la historia humana. 18. Templo de Ain Dara, Siria. Las huellas gigantes. El templo de Ain Dara, situado en las antiguas tierras sirias, es un lugar rico en historia, remontándose a impresionantes 300 años. Este lugar sagrado es un vestigio de las hazañas arquitectónicas y de las profundas creencias espirituales de sus constructores. Pero lo que realmente lo diferencia y provoca la curiosidad de muchos son las enormes huellas grabadas en su entrada. Las leyendas locales hablan de dioses con garras en los pies que habrían bendecido el templo con su presencia, dejando tras de sí estas misteriosas huellas. Los científicos, por otro lado, argumentan que pueden haber sido esculpidas intencionalmente por los artesanos del templo, simbolizando la presencia de los dioses y su inmenso poder. En un giro trágico de los conflictos modernos, un ataque aéreo turco en 2018 infligió daños a este invaluable sitio histórico. Pero a pesar de todos los daños del tiempo y la guerra,
Las huellas resistieron, preservando su aire de misterio y alimentando debates y discusiones sobre sus verdaderos orígenes. 17. Meseta de Barsak, Kazajistán, donde el tiempo se detuvo. En los vastos territorios del interior de Kizilorda, en Kazajistán, se encuentra la enigmática meseta de Barsak. Históricamente, esta meseta ha acumulado una rica herencia folclórica, atrayendo a viajeros con historias que desafían la propia esencia del tiempo. Los nómadas locales cuentan historias de viajes a la meseta que parecían durar solo unos meses, pero que a su regreso descubren, con asombro, que décadas habían pasado en el mundo exterior. Este fenómeno inusual, junto con ocurrencias como el mal funcionamiento de electrónicos y la inexplicable tonalidad azul que a veces desarrolla la piel de las personas tras una estancia prolongada, han dado a la meseta su fama aterradora de que quien la visite no volverá. Lo que sigue intrigando a todos es la falta de consenso científico. Mientras algunos atribuyen estos fenómenos a las propiedades geomagnéticas únicas de la región, otros defienden que ocurren debido a las raras condiciones atmosféricas. La meseta continúa desafiando nuestra comprensión, convirtiéndose en otro emocionante enigma en la vasta lista de misterios de la Tierra. 16. Pirámide de Cuicuilco, Ciudad de México, civilización perdida. Dentro del bullicioso centro de la Ciudad de México se encuentra un enigma de la historia, la Pirámide de Cuicuilco. Erigiéndose como una prueba de los épicos acontecimientos del pasado, este antiguo monumento está entrelazado con las historias de una civilización perdida en el tiempo. Los arqueólogos estiman que el sitio fue activamente cultivado durante impresionantes 3.200 años. Su población prosperó hasta desaparecer abruptamente durante una catastrófica erupción volcánica. Mientras algunos científicos defienden que esta misma erupción puede haber obliterado la civilización, otros argumentan que los supervivientes, resilientes y adaptables, migraron a otras partes de México, sembrando influencias que moldearon las futuras culturas mesoamericanas. Los visitantes actuales de la pirámide de Cuicuilco caminan con cautela por el lugar, ya que no solo está envuelto en misterio, sino que también está habitado por serpientes de cascabel y tarántulas, convirtiéndolo en una reliquia peligrosa de una época que aún espera revelar sus secretos. Pero a pesar de todos sus peligros y misterios, la pirámide sigue provocando la curiosidad humana, atrayendo a entusiastas de la historia e investigadores para conocerla. 15. Esferas de piedra, Costa Rica. En las selvas verdes de Costa Rica se encuentra uno de los enigmas más profundos de la arqueología, las esferas de piedra. Estas piedras impecablemente trabajadas, casi perfectamente redondas, han confundido a los especialistas durante décadas. Descubiertas por primera vez en la década de los 30, su tamaño varía desde meros centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, con algunas pesando hasta 16 toneladas. Su artesanía precisa es sorprendente, con muchas de las esferas ostentando una tasa de perfección del 96%. Pero, ¿quién las hizo y por qué? Los estudiosos inicialmente especulaban que estas esferas servían como símbolos de poder para los antiguos líderes, pero la verdadera naturaleza de su existencia está rodeada de ambigüedades. Las excavaciones arqueológicas no han descubierto ninguna herramienta o pista que pudiera arrojar luz sobre su proceso de fabricación. Mientras tanto, las leyendas locales dicen que hay tesoros antiguos guardados dentro de ellas, alimentando aún más las polémicas. Los análisis científicos apuntan a que fueron esculpidas entre los años 600 y 1000 de Cristo, pero sin un propósito definitivo. Permanecen como una enigmática muestra de la rica historia precolombina de Costa Rica. 14. La Ola de Piedra, Australia. Entre los vastos paisajes del oeste de Australia se encuentra una maravilla geológica que ha fascinado a muchos: la Ola de Piedra. Extendida por 110 metros de longitud y 15 metros de altura, este acantilado de granito es una poderosa demostración de las fuerzas de la naturaleza. Su superficie ondulada, que recuerda a una gigantesca ola a punto de romper, es más que un simple deleite visual. Cuenta una historia que se ha desarrollado durante miles de años. Los pueblos indígenas Noongar reverenciaban el lugar, creando historias sobre su creación. Para ellos,
es como una pantalla que ilustra los cuentos de la época de los sueños. Los estudios geológicos proponen que la forma ondulada única de la roca es el resultado de la erosión diferencial del agua y el viento a lo largo de milenios. La verdadera esencia de la ola de piedra va más allá de la mera ciencia. Esta extraordinaria formación, atrapada entre los mitos indígenas y las teorías científicas, continúa encantando a los visitantes, haciéndolos reflexionar sobre los fenómenos enigmáticos de la Tierra. 13. Formación rocosa de Al-Nasla, Arabia Saudita. En la vasta desolación del desierto de Arabia Saudita existe una maravilla enigmática, la formación rocosa de Al-Nasla. A diferencia de cualquier roca típica del desierto, Al-Nasla se destaca por su precisa separación, con dos caras perfectamente planas. Esta precisión increíble ha hecho que muchos se pregunten, ¿cómo puede la naturaleza realizar una división tan precisa? Históricamente, la roca ha intrigado a viajeros y geólogos, convirtiéndose en un emblema de las artes de la naturaleza. Inscripciones antiguas encontradas en las cercanías sugieren que la zona era importante para las tribus nómadas, aunque sus interacciones exactas con la piedra permanecen indeterminadas. Algunos científicos creen que las fuerzas tectónicas causaron esta división precisa, mientras que otros creen que es el resultado de miles de años de erosión. Pero la exactitud de la separación entre las rocas sigue impresionando a muchos, haciendo de Al-Nasla no solo una maravilla geológica, sino una evidencia del enigmático pasado de la Tierra. 12. Enigma de las cuevas de Barabar, India. En el interior de las tierras rocosas de Bihar, en la India, hay un enigma histórico, las cuevas de Barabar. Estas antiguas cuevas esculpidas en la roca nos transportan en el tiempo al reinado del Imperio Maurya, alrededor del siglo III a.C. Excavadas directamente en granito sólido, la precisión artesanal de estas cámaras sorprende a los estudiosos, considerando las herramientas rudimentarias de la época. Los interiores de las cuevas, con sus superficies pulidas, recuerdan la elegancia de las maravillas arquitectónicas modernas. Aunque originalmente atribuidas al rey Ashoka, quien las habría construido como un regalo para la escuela ascética de los Ajivika, el propósito exacto de estas cuevas permanece envuelto en misterio. Algunos sugieren que sirvieron como cámaras de meditación, dadas las propiedades únicas de eco de sus cámaras, mientras que otros teorizan un uso más ceremonial o ritualístico. La acústica perfecta amplifica aún más la atmósfera mística de la cueva. En medio del paisaje exuberante, es como si las cuevas de Barabar susurraran las leyendas de una civilización antigua. Sus historias son convincentes, pero nos dejan ansiando respuestas. 11. Skellig Michael, Irlanda. Skellig Michael, una escarpada y enigmática isla situada cerca de la costa de Irlanda, ha mantenido durante mucho tiempo un aire de misterio. Hogar de una comunidad monástica que data del siglo VI, la isla tiene historias de monjes que buscaban aislamiento espiritual en medio del clima hostil. La presencia de ellos es evidente por las bien conservadas cabañas de piedra, escaleras y oratorios que quedan en el paisaje. Con el paso de los años, Skellig Michael se ha convertido no solo en un símbolo de la dedicación cristiana, sino también en una prueba de la resiliencia humana contra la ferocidad de la naturaleza. La combinación de historia, espiritualidad y la absoluta voluntad de aquellos que una vez habitaron esta remota isla le ha otorgado a Skellig Michael un lugar en la prestigiosa lista de patrimonios mundiales de la UNESCO. Este reconocimiento garantiza que las historias de aquellos que eligieron una vida de soledad y devoción en esta isla aislada continuarán intrigando e inspirando a las generaciones futuras. 10. Abu Ghorab, Egipto. El enigma del Templo del Sol. En la vasta aridez de Egipto se encuentra el antiguo Templo del Sol de Abu Ghorab, dedicado a la deidad Ra, el dios del sol. Una demostración de la habilidad de la arquitectura egipcia antigua, este templo fue construido hace aproximadamente 2400 años y sirvió como un importante centro de adoración. Dentro de los límites de este espacio sagrado, los arqueólogos han descubierto colosales obeliscos de piedra, cuyas superficies están pulidas con un nivel de delicadeza que sugiere una comprensión avanzada de esta técnica. Curiosamente, el lugar está lleno de vasijas cuadradas de alabastro,
cada una con marcas que recuerdan a engranajes. El propósito exacto y el origen de estas vasijas son un misterio. Este sitio, con su mezcla de maravillas arquitectónicas y artefactos inexplicables, se ha convertido en un foco de teorías de conspiración. Preguntas sobre la tecnología avanzada que podría haberse empleado en su construcción y la naturaleza enigmática de sus obeliscos y vasijas mantienen tanto a estudiosos como a curiosos en un perpetuo estado de curiosidad. 9. Coloso dell'Appennino, Italia. En las profundidades del pintoresco paisaje de la Toscana, en Italia, se alza un imponente guardián de piedra conocido como Coloso dell'Appennino. Esta colosal estatua, que se eleva a una altura impresionante de 11 metros, encanta sin esfuerzo al observador, lanzando un aire de misterio que es difícil de ignorar. La historia de su origen, envuelta en incertidumbres, a menudo lleva a debates fervorosos entre historiadores y turistas. ¿Quién habría construido esta figura gigantesca y con qué propósito? Algunos creen que es un tributo a una divinidad olvidada, mientras que otros especulan que podría marcar un evento significativo en la historia antigua de la Toscana. Aumentando aún más su encanto, las tradiciones orales de la región están llenas de leyendas sobre este centinela de piedra, convirtiéndolo no solo en una pieza vital de la historia cultural de la Toscana, sino también en uno de los hitos geográficos más misteriosos del planeta. A medida que profundizamos en su historia, el Coloso dell'Appennino permanece como un guardián silencioso de misterios que el tiempo puede haber olvidado, pero que la humanidad aún anhela descifrar. 8. Gungy-Wamp, Connecticut. Fenómenos inexplicables. Gungy-Wamp, ubicado en el estado estadounidense de Connecticut, es un lugar que ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante décadas debido a una serie de estructuras de piedra y complejas inscripciones en las paredes. La historia de Gungy-Wamp se remonta a más de 1400 años. Los dibujos detallados sugieren un significado cultural profundamente arraigado, pero su propósito exacto y las personas responsables de su creación siguen siendo desconocidos. Estos edificios desafían nuestra comprensión de la historia precolonial de América del Norte. Con el tiempo, varios colonos habitaron y modificaron el lugar, ampliando aún más su rica historia. Las misteriosas inscripciones en las paredes y las estructuras de piedra no se ajustan a una línea de tiempo clara, dejando a muchos especulando sobre sus orígenes. Hoy en día, investigaciones científicas en curso intentan comprender las impresionantes formaciones de Gungy-Wamp. Los hallazgos preliminares sugieren que la composición rocosa única podría ser responsable de picos ocasionales en la actividad electromagnética, pero la verdadera historia de este antiguo lugar sigue siendo un rompecabezas sin resolver, esperando las revelaciones de la ciencia moderna. 7. Lago Manchado, Columbia Británica. Situado en Columbia Británica, en Canadá, el lago Manchado es una de las maravillas más curiosas de la naturaleza. Con un aspecto que parece casi extraterrestre, el lago está salpicado de manchas coloridas, cada una adoptando una tonalidad diferente, que varía del azul al verde y hasta el amarillo, dependiendo de la concentración mineral dentro de cada piscina. Pero además de su apariencia llamativa, el lago tiene una profunda importancia espiritual. Los pueblos indígenas del valle de Okanagan, los Syilx, han reverenciado este lago durante siglos, considerándolo un lugar sagrado. Creen que las aguas del lago poseen propiedades terapéuticas y las usan en prácticas ceremoniales de curación desde hace muchas generaciones. La curiosidad moderna no ha disminuido, y el lago atrae a turistas de todo el mundo, ansiosos por ver su belleza de otro mundo. Incluso con su fama creciente, el enigma de su creación y las historias profundamente arraigadas que lo rodean, añaden varias capas de misterio al lago, convirtiéndolo en un destino fascinante en el itinerario de maravillas inexplicables de la Tierra. 6. Caño Cristales, Colombia. Vamos ahora a Caño Cristales, en Colombia, también conocido como el Río de los 5 colores. Este río no simplemente fluye, sino que nos encanta. En momentos específicos del año surge una variedad de cascadas rojas, azules, amarillas, naranjas y verdes a lo largo de su curso. Pero, ¿por qué? Los estudios científicos han revelado la presencia de una planta acuática única, la especie Rhyncholathis. Cambios en los niveles del agua,
junto con la intensidad del sol, cambian la coloración de la planta, haciendo del río una tela de pintura viva. Pero es más que un espectáculo. Caño Cristales es un ecosistema muy rico en biodiversidad. Su conservación es fundamental no solo por sus tonos hipnotizantes, sino como una demostración de las complejas interacciones de la naturaleza. Aquí, belleza y biología se entrelazan en una danza que deja a los espectadores fascinados. 5. Lago Kawah Ijen, Indonesia. El lago Kawah Ijen, situado en Indonesia, es una prueba de la belleza paradójica de la naturaleza. El lago, que se encuentra dentro de un volcán activo, confunde a los visitantes con las llamas azules luminescentes que bailan sobre su superficie. Estas llamas son el resultado de la combustión de gases sulfurosos que entran en contacto con el aire, un fenómeno natural raro en cualquier otro lugar del mundo. Históricamente, el lago y el volcán circundante han sido reverenciados por los habitantes locales, que lo ven como un lugar espiritual y un recurso vital, dados los ricos depósitos de azufre que produce. Pero la historia no termina ahí. Ciertos organismos acuáticos resilientes proliferan en las aguas altamente ácidas del lago. Su capacidad de adaptación evolutiva bajo condiciones tan extremas continúa desconcertando y fascinando a los científicos. 4. La ciudad perdida del Kalahari. En las profundidades del vasto desierto del Kalahari hay un misterio que ha intrigado a exploradores y científicos durante más de un siglo: la enigmática ciudad perdida del Kalahari. Los orígenes de esta leyenda se remontan a 1885, cuando el mago y explorador canadiense William Leonard Hunt afirmó haber encontrado una antigua ciudad en este árido desierto. Sus descripciones de las magníficas ruinas provocaron una serie de expediciones, pero nadie ha logrado encontrar su descubrimiento. A medida que los años se convirtieron en décadas, los debates se intensificaron. Algunos argumentan que la ciudad era una mera ilusión, una mezcla de imaginaciones exageradas. Otros creen que eran formaciones rocosas naturales que William confundió con estructuras hechas por humanos. A pesar de la tecnología moderna y la determinación implacable de los investigadores, las arenas del Kalahari guardan bien sus secretos, y la verdad sobre esta ciudad perdida sigue siendo un misterio hasta hoy. 3. Casorzo, Italia. 2 árboles en uno. En el paisaje tradicional de Casorzo, en Italia, se puede encontrar un enigma de la naturaleza. A primera vista parece ser un árbol común, pero una inspección más cuidadosa revela un fenómeno peculiar. 2 árboles distintos se han entrelazado, uno creciendo encima del otro. La base es una resistente morera, y sorprendentemente, sobre ella está un cerezo con ramas adornadas con delicadas flores blancas. Esta coexistencia de 2 especies completamente diferentes, prosperando juntas, desafía los principios típicos de la botánica, pues es inusual que 2 árboles compartan una relación tan armoniosa sin que uno impida el crecimiento del otro. Muchos botánicos están perplejos por esta maravilla natural, teorizando relaciones simbióticas o nutrientes únicos del suelo como posibles explicaciones. El lugar, debido a su rareza, ha crecido en popularidad entre turistas y entusiastas de la naturaleza, lo que ha llevado a las autoridades locales a cercarlo para garantizar su preservación para las generaciones futuras. 2. Heidentor, Austria, el misterioso arco antiguo. En las ruinas de la antigua ciudad de Carnuntum, en Austria, se encuentra el enigmático Heidentor, un arco histórico que es una reliquia de tiempos muy antiguos. Sus orígenes se remontan al período del emperador romano Constancio II. Pero, más allá de este fragmento de su pasado, el verdadero propósito del arco permanece envuelto en misterio. Las leyendas a su alrededor llevaron a los paganos a llamarlo Portal del Paraíso. Curiosamente, para un arco de su estatura construido en la época del Imperio Romano, le falta la estatua habitual de un emperador o dios, un hecho que profundiza aún más el misterio. Las teorías contemporáneas oscilan entre varias hipótesis, pero su significado histórico exacto sigue siendo un asunto de debate fervoroso entre los estudiosos. Este arco majestuoso, que es tan fascinante como misterioso, continúa intrigando y maravillando hasta hoy. 1. Templo del Druida de Swinton, Inglaterra.
A medida que llegamos al clímax de nuestros viajes de hoy, llegamos al templo del druida de Swinton, en Inglaterra, un paradoja del tiempo. A primera vista uno podría confundir este templo con una reliquia antigua. Sin embargo, fue construido hace apenas 2 siglos. Durante un período de profunda crisis económica, el propietario de tierras William Danby lo mandó construir no por razones religiosas, sino como un medio de proporcionar empleo a la población local. Hoy, a pesar de su origen relativamente reciente, el templo del druida de Swinton se ha convertido en una especie de lugar de peregrinación para los paganos y druidas de la nueva era, que lo han abrazado como un santuario moderno. La rica historia del templo y su significado espiritual contemporáneo son una demostración de las interminables capas de misterio que nuestro planeta posee, incluso en los lugares más inesperados. Gracias por ver otro video de nuestro canal. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.